Buenas noches, estimados doctores. Hoy hablaremos de un tema de la materia de Derecho Civil, que es la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión es un proceso legal fundamental que se inicia tras la muerte de una persona. Es el inicio del procedimiento para la distribución de los bienes del fallecido entre sus herederos legales. Tenemos los requisitos para la apertura de la sucesión que inician el proceso de la apertura, que requiere la presentación de una serie de documentos legales personales, incluyendo el certificado de la defunción, el testamento y si existe la documentación que acredite la identificación de los herederos. El certificado de defunción, documentos de los herederos, testamento y solicitud de la apertura. Certificado de defunción, este documento confirma la fecha y hora del fallecido, del causante. Dos, del testamento, si el fallecido dejó un testamento o un documento donde se presenta para determinar la voluntad del causante en relación a la distribución de sus bienes. Tres, tenemos la documentación de los herederos que se necesita para que acredite la identificación de los herederos como o es su cédula o pasaporte para asegurar que los beneficiarios son quienes son correctos. Cuatro, la solicitud de la apertura que debe presentar como una solicitud formal ante el juzgado correspondiente donde se detallan los datos del fallecido y también de sus herederos. Tenemos también el tema de que es la aceptación de la herencia, que implica que el heredero asuma la responsabilidad de los bienes y de las deudas del fallecido, que es aceptación pura y simple, que el heredero acepta la aceptación en su total, incluyendo tanto los bienes como las deudas del fallecido. También tenemos la aceptación al beneficio del inventario, que el heredero acepta la herencia, pero no solo hasta el valor de los bienes, sino que la competencia sin hacer responsabilidad de deudas que se superen dicho valor. Tenemos el inventario de herencia, que es un proceso fundamental para determinar el valor de los bienes del fallecido y asegurar una distribución justa entre los herederos. Tenemos la identificación de los bienes que se realicen detalladamente de los bienes del fallecido, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, vehículos, joyas, etc. Tenemos lo que es la valoración de los bienes, cada quien se valora de forma individual, tomando en cuenta su estado actual, antigüedad y valor del mercado. Tenemos deudas del causante también que son importantes, identificar y registrar el monto de las deudas del fallecido como préstamos, hipotecas, entre otros. Tenemos también las consecuencias de la aceptación o reposición, que tiene como consecuencias legales y financieras importantes para el heredero, que es la aceptación que el heredero hace es responsable de los bienes y las deudas del fallecido. Y la repudición es el heredero que no quiere ningún derecho sobre los bienes de las deudas del fallecido. También tenemos lo que es en la conclusión entre todo esto el tema, la importancia de la apertura de la sucesión, que es un proceso legal fundamental para garantizar una distribución justa de los bienes del fallecido y entre sus herederos. Tenemos la equidad, la transferencia, que son procesos que aseguran una distribución justa de los bienes, evitando disputas entre los herederos. También tenemos la preservación del legado. La herencia permite preservar el legado del fallecido, asegurando que sus bienes se distribuyen de acuerdo a su voluntad. Tenemos también la protección de los bienes, la apertura de la sucesión protegida de los bienes del fallecido, evitando su pérdida o mal uso de ellos. Eso es todo lo que puedo aportar sobre mi materia. Y